Las 5 menos 25 minutos de la tarde analizamos la actualidad política, la crisis institucional en Navarra y la comisión de investigación del denominado caso Goicoechea con Fermín Ciaurriz, con Pilar Aramburo y Tomás Hierro. Fermín, bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos, Fermín. Buenas Pilar, tardes. ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Encantada. Y Tomás Hierro, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos, Tomás. Gracias a vosotros. Muy buenas tardes. Bueno, hace un minuto apenas acaba de comenzar la segunda parte del día de hoy en la comisión de investigación del caso Goicoechea en el Parlamento de Navarra. Como saben, una intervención que les ofrecemos de forma íntegra a través de nuestro canal 2 de Navarra Televisión. Si os parece, compañeros, vamos a ver qué está ocurriendo ahora mismo en esa comisión de investigación en la que interviene uno de los técnicos de Hacienda, Manuel Arana, al que han preguntado los diferentes partidos políticos. La señora Nieves nos ha contado que cuando la señora Goicoechea fue nombrada consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, les contó a usted y a otras personas del equipo un incidente que tuvo lugar el 27 de septiembre del 2011 en el que la señora Goicoechea le pidió a ella, a la señora Nieves, el plan de inspección. ¿Esto es así? ¿Se lo contó la señora Nieves? Sí, y yo constato que ella me cuenta la conversación que mantuvo en el mercado con la entonces consejera de Industria, Empleo y Medio Ambiente, y bueno, me cuenta tanto la solicitud que hace la consejera como la respuesta que ella le da ante esa solicitud. Muy bien, perfectamente. ¿Les dijo también la señora Nieves que estuvieran prevenidos frente a posibles intentos de la consejera Goicoechea de acceder indebidamente a datos o informes tributarios concretos? Bueno, en mi caso concreto, en la medida que yo estoy por encima de los servicios, pues digamos que no tengo competencias directas en cuanto a gestión e inspección, sino es más bien una labor de coordinación. A mí en ese sentido, pues no me previene porque yo no gestiono temas concretos, sino que hago una labor de coordinación, ¿vale? Pero si me comenta lo que... Bueno, pues hablaba de la labor de coordinación que hace este profesional, Manuel Arana, dentro del Departamento de Hacienda de Navarra. Esta mañana hemos escuchado también a otros técnicos, por ejemplo, Juan Franco, el director general de Presupuesto, que ha asegurado que el retraso en las devoluciones del IVA fue la opción menos mala. Ha habido diferentes opciones, diferentes planteamientos en relación con todo lo que concierne al caso Goicoechea. Fermín, vamos a ver qué va a suceder esta tarde. Escucharemos al técnico y, por supuesto, a la consejera a las 6:30 de la tarde. ¿Qué esperamos de su comparecencia y qué valoración se puede hacer de lo que hemos escuchado hasta el momento? Yo creo que ha sido todo, o va a ser todo bastante previsible, ¿no? Es decir, en principio, Idoia Nieves ratificó expresamente todo lo que había hecho ya antes, y de ahí se deducen unas cuantas imputaciones que yo creo que necesidad de que aclaremos, porque se han utilizado muchas veces, se utilizan más los términos, ¿no? Es decir, el término corrupción es un término muy amplio que no está recogido, por ejemplo, en el Código Penal. Corrupciones hay muchas cosas, hay corrupciones penales, hay corrupciones administrativas, hay corrupciones políticas, etcétera, y por tanto yo creo que hay que valorar las cosas en su justa medida, ¿no? De las declaraciones de Idoia Nieves se han desprendido unas cuantas actuaciones o acciones por parte de Goicoechea que desde luego dejan mucho que desear y para mí son absolutamente impresentables en una persona que ostenta un cargo público y más de la relevancia del que estaba ostentando dicha consejera. Bueno, todo eso tiene una evolución y esa evolución la vamos a ir viendo a lo largo de estos días, pero ya digo que yo creo que debemos centrar las cuestiones en su justo término, es decir, no tenemos que creer que se ha deshinchado el globo porque aquí no ha salido, que nadie se ha llevado al bolsillo no sé cuánto, ni tampoco tenemos que creer que aquí no hay absolutamente nada porque se esté diciendo que estos temas pues no son delictuales. Es decir, hay muchas cosas que no son delito, muchísimas, de malversaciones, etcétera, como lo hemos visto concretamente en Navarra con el tema de las dietas, de todo esto, que pueden no ser delito, pero que desde luego son corrupciones, corruptelas, exigibles o no exigibles desde luego a un cargo político, un cargo público, y que debe ajustar su actuación a una extremada diligencia a la hora de tomar cualquier decisión. Por tanto, yo creo que debemos centrar las cosas en su justa medida y luego las consecuencias serán efectivamente unas u otras, pero ahí, si podemos hablar luego, ya lo comentaremos, yo creo que tampoco se deben ligar, por lo menos yo no lo ligaría, con el tema de que esto
de aquí tenga que deducirse o no una moción de censura, que para mí muchas razones, aparte de esto, para haberla puesto antes y ahora. Termine como termine la comisión. Que hoy vamos a analizar, sin duda alguna, bueno, pues esa posibilidad o no de que se mantenga esa idea de moción de censura y adelanto electoral. Pero me gustaría conocer también tu opinión, Pilar, acerca de lo escuchado hasta el momento en la comisión de investigación, esa primera declaración de Idoia Nieves en la comisión, las declaraciones de los diferentes técnicos. ¿Qué se espera hoy de ese interrogatorio a Goicoechea, sobre la que se cierne sin duda esa sombra de las injerencias, y qué se espera también de la intervención de la presidenta mañana a partir de las 10? Sí, al hilo de lo que cuenta Fermín, efectivamente estamos en un juicio político, ¿eh? Una comisión de investigación no está planteándose en el esquema del derecho penal, ni siquiera los conceptos son muchas veces asimilables. Cuando hablamos de corrupción, efectivamente es la palabra casi que se ha universalizado en el sentido de un comportamiento poco ético en la vida política, en la vida pública, y además está tan extendida que realmente es un concepto del que nadie podría decir que no se pueda utilizar, y sin embargo que porque se evite en la comisión sea algo que ya se ha descartado. O sea, comportamientos que tienen poca consistencia en lo que es un comportamiento ético exigible a un cargo público, eso es lo que realmente borraría la utilización de ese otro concepto. Y estamos viendo que ha habido comportamientos que, por lo que se ha ido denominando injerencias, intromisiones, etcétera, desde luego lo que había es patente en esta situación es un clima adverso, en lo que significa el entendimiento de la cosa técnica y de la dirección política, y esto ha llevado además a que por parte de la dirección política haya habido comportamientos torpes. Yo hasta aquí, que la comisión está todavía en camino, no quiero decir que el comportamiento sea más allá que torpe, porque eso sí me viene pareciendo desde el comienzo de estas actuaciones, ¿no? Y por otra parte, pues en lo que significa una comisión de investigación, dices, Fermín, no tiene por qué hablarse de lo que sea la moción de censura, pero es que se ligó tanto a la hora de enunciarlo que inevitablemente tenemos que tenerla en cuenta. O sea, realmente se plantearon fechas, se plantearon teniendo en cuenta el calendario posible para una posible moción de censura. Entonces, claro, no podemos obviar lo que ha sido la realidad primera de la creación de la comisión. Se ha creado teniendo en cuenta las fechas, plazos y comparecientes suficientes, imprescindibles, necesarios, para que realmente lleguemos a una fecha en la que todavía sea posible hacer esa convocatoria. Luego, no podemos evitar que eso esté ahí en la recámara de toda la realidad navarra. Sí, veremos a ver si hay una estrategia en este sentido, como acusa EUPN al Partido Socialista, también de esos posibles contactos de los que se habló en su día entre Bildu y el Partido Socialista. Hubo quienes decían que existían, que fue el caso de Bildu, el Partido Socialista decía que no. El Partido Popular, por cierto, y a través de María Dolores de Cospel, ha dicho que parece que no hay un pues ambiente electoral o preelectoral en Navarra, que parece que se descarta esa opción. Tomás, bueno, pues muchos aristas, desde luego, sobre un tema complejo, un tema de crisis institucional. ¿Qué valoración tienes de todo lo escuchado? Además, me consta, Tomás, que has tenido la oportunidad de seguir con detalle las diferentes intervenciones, ¿no? Sí, la verdad es que hasta esta mañana he tenido el privilegio de seguir íntegras las comparecencias de Idoia Nieves, la del día 11, la del pasado viernes, y la de los altos directivos de Hacienda esta mañana. Entonces, remontando a la primera comparecencia, hay una cuestión, y estoy con dos contertulios excelentes juristas, que no tiene nada de jurídico, pero sí de percepción, de humilde olfato de ciudadano, y es el crédito que merecen unas palabras y otras. En ese sentido, creo que el avance, el desarrollo de la comisión de investigación, tal y como sugería de pasada Fermín, es previsible, en el sentido de que, al menos por mi parte, y creo que de muchos ciudadanos, el crédito de la palabra de Nieves es absoluto, puesto que en la segunda comparecencia ratificó con documentos sus afirmaciones. Otra cosa es la calificación penal, jurídica, que merezcan algunas de esas denuncias, y por parte de los altos directivos de Hacienda, esta mañana pues lo que se ha puesto de relieve es el intento
lo diré coloquialmente, de cubrir las espaldas de gobierno desde el punto de vista jurídico, desde el punto de la práctica de gobierno en años anteriores. Pero yo creo que hay una sensación en un alto porcentaje de ciudadanos navarros que es la desconfianza ante las instituciones. Yo creo que, como decía el clásico, la verdad suele ser muy breve, muy escueta y transparente. Y cuando hay que rebatir esas afirmaciones y hay que recurrir a informes y a explicaciones, pues la verdad es que uno todavía desconfía más. Yo como ciudadano he echado en falta, especialmente las comparecencias de esta mañana, que los técnicos de Hacienda, sabiendo que tanto por el canal del Parlamento como por el canal de esta casa, el canal 2 de Navarra Televisión, se estaba emitiendo en directo la comparecencia, no hubieran hecho un esfuerzo pedagógico para hablar en términos como habla el vecino con el vecino. Creo que no hay por qué perder rigor en la información y en las consideraciones y, en cambio, ganar claridad. Acabo, lo que me parece auténticamente perverso es lo que está ocurriendo desde la primera comparecencia de Idoia Nieves y es, a la vista de cómo se desarrolle la comisión en sus trabajos hasta el final, es esa especie de disyuntiva que se ha planteado entre corrupción o irregularidades y no nacionalismo. Es decir, parece que unos estén utilizando la llegada, lo diré coloquialmente, de los vascos para tapar algunas vergüenzas y que otros estén aprovechando el menor fallo para aprovechar la ocasión de tirar a este gobierno. Y hay un asunto que quiero recordar, y es que, como decía Fermín, probablemente ha habido motivos en meses anteriores para haber planteado una moción de censura o haber abierto una comisión de investigación. Pensemos que en esta legislatura se ha producido la dimisión de un consejero y no precisamente saliendo por la puerta delantera, el asunto tan turbio de las dietas, aunque el Tribunal Supremo descartara seguir adelante. Por lo tanto, como simple ciudadano, desconcierto y actitud de espera y de impaciencia por ver cómo termina todo este proceso que estos días está poniendo patas arriba a la Comunidad Foral de Navarra. Exacto, bueno, veremos a ver qué sucede hoy. La intervención de la consejera Nieves Goicoechea, Lourdes Goicoechea, perdón, sin duda alguna, pues es muy esperada y seguramente se someterá, bueno, pues a la dureza, ¿no?, del interrogatorio también de los diferentes partidos políticos. Es cuestión de estrategia del Partido Socialista, de Bildu. Hoy nos preguntamos, ¿no?, realmente hoy. Precisamente la presidenta del Gobierno le pedía al Partido Socialista que no se esconda. Lo vemos. A Bildu no le consta ningún documento oficial que, según Diario de Navarra, contendría las líneas de acción de la coalición EH Bildu, cuya estrategia pasaría por ayudar a los socialistas para llegar a la moción de censura. No es un documento, en ningún caso, oficial en EH Bildu. Y yo no tengo constancia de ese documento, porque no es un documento. Entendemos que hay campañas de intoxicación alimentadas, desde luego, por el aparato del Estado y también por ciertos sectores mediáticos. Los socialistas aseguran tener su propia propuesta política. Y creo que tampoco nos engañamos con respecto a la estrategia que pueda tener Bildu. Ellos tienen su estrategia política y el Partido Socialista Navarra también tiene su estrategia y su propuesta política para Navarra y para España. Y la presidenta ha pedido a los socialistas que no se escondan y que aclaren su postura. Creo que es importantísimo que el Partido Socialista nos aclare, porque eso sí que nos lo tiene que decir a todos los navarros, si ha habido conversaciones para presentar esta moción de censura, si hay acuerdos para cómo tiene que transcurrir esta comisión de investigación, y lo que el Partido Socialista tiene que hacer en base a ese documento es decirnos la verdad y no esconderse. Desde UPN insisten en que el único objetivo de Bildu es echarles del Gobierno y dicen que la manifestación del sábado convocada por Kontuz forma parte de una estrategia para conseguirlo. Parte de la estrategia de ese documento de Bildu nos lo explicaban claramente. Estrategia de buscar acoso en las calles. Mientras que UPN pide a los socialistas que muestren sus cartas, Bildu asegura que no cejará en el empeño de que el 25 de mayo los ciudadanos expresen su opinión en las urnas. ¿Habrá adelanto electoral? ¿Habrá moción de censura? ¿Se dan las condicionantes para que esto suceda? ¿Cómo se vislumbra el futuro, Pilar? No sé, mira, yo con la posición que pueda adoptar el Partido Socialista al final tengo mis dudas. Quiero acordarme de la moción de censura, el intento anterior y en qué quedó.
Y yo he vivido el Partido Socialista. Yo he sido militante del Partido Socialista desde 1989 al año 2003. Y he conocido por dentro el Partido Socialista en esa etapa y pertenecía a la Comisión de Garantías de Ferraz, o sea que estaba un poco en la responsabilidad de tener que llevar una línea. Y ahí estuvo mi problema, en la línea. Es decir, un partido puede ser plural, es importante, es necesario, y un partido amplio tiene que ser plural. Pero la pluralidad a veces lo que puede crear es un pupurri. Entonces, claro, depende de a quién en el Partido Socialista tenga la batuta, para que realmente se diga por dónde estamos. Estamos en Patxi López, Eguiguren, pues estamos ahí, sí. O estamos en José Bono, Borrell. Pero que son dos ideas bastante diferentes, ¿no? O sea, un concepto nacionalista. De línea política. Yo reconozco que yo no tengo la opción nacionalista y yo estoy más con la opción de entender que el nacionalismo me caducó hace muchos años cuando empecé a estudiar política y me parecía que lo importante sobre todo es un mundo global donde sobre todo la solidaridad y los principios socialistas precisamente eran incompatibles con los modelos tribales y de nacionalismo. Es mi concepto personal. Yo por eso a primeros de 2003 dejé mi escaño, dejé mi carné y dejé porque entendía que mi trayectoria no entendía que se pudiera llevar a cabo en una confusión. Y ahora y siempre tenemos detrás además personas importantes que están en un lado o en el otro de lo que os cuento. O sea, Ramón Jáuregui. Ramón Jáuregui siempre es el discreto hombre que más o menos está, pero está siempre, porque me tocó también estar en la gestora cuando hubo la crisis enorme del socialismo. Por allí estaba siempre muy cerca Ramón Jáuregui. Y ahora ¿dónde está? Pues también, o sea, muy cerca también. Entonces, ¿quién tendrá el poder de que en este momento a Rubalcaba y a quien tiene la batuta influya para decir esto va a inclinarse para que no haya ningún viso de complacencia o de connivencia o de compartir un gobierno con un partido muy nacionalista y además que hasta anteayer en una parte de ese partido nacionalista, en una parte todavía tenían la ferretería, bueno pues y estaban donde estaban, no condenando hace 2 años, hace 2 años. Bueno pues entonces esto se tendrá que dilucidar y el Partido Socialista por fin dirá algo. ¿No tanto el PSN, sí el PSOE? ¿Cómo? ¿De lo que ocurre en Navarra? El Partido Socialista sí es un partido con estructura federal, pero desde luego nacional. O sea, lo que no podrá hacer aquí es el Partido Socialista de Navarra salir por peteneras porque ese día tendría que constituir otro partido. Que a lo mejor era lo que habría que haber hecho hace mucho tiempo, cuando tantas crisis del Partido Socialismo desde Urralburu y desde el Partido Socialista en Navarra tendría que haber planteado tal vez una refundación, pero no la hubo. Y entonces en este momento pues se pueden dar unas situaciones en las que ya veis que en estos días pues ahí están los de O'Donnell Orza, los de Patxi, los de tal, y los otros. ¿No? ¿Quién ganará en esta cuestión para que realmente el Partido Socialista, que vuelve a ser inevitablemente bisagra de esta terrible situación, porque es muy dura para Navarra y yo la siento y me duele, pero pues tengo muchas dudas, no sé por dónde saldrá. La vez anterior Rubalcaba planteó las cosas por un lado y ahora no sé. Se han dicho por Barcina y después también a Compilador en otro sentido algunas cosas que yo creo que yo por lo menos debo matizar, pero rotundamente. En primer lugar, se está hablando de una estrategia de Bildu para tratar de echar este gobierno. Es decir, todos los partidos pueden tener las estrategias que quieran, y acabo de oír diciendo que eso no era ningún documento oficial ni nada por el estilo, y aquí el único que ha manipulado y que ha controlado y que ha ninguneado al Partido Socialista, y esta legislatura está muy clara, es UPN y la señora Barcina. Los únicos. Los demás todavía no hemos tenido ni motivo ni ocasión. Es decir, ella entra de presidenta de este gobierno con los votos del Partido Socialista, al año los echa y sigue manteniéndose en un sistema democrático parlamentario, que eso es una aberración política democrática, sigue manteniéndose en minoría, pase lo que pase. O sea, esa es la única que ha manipulado y que ha supuesto en alguna forma esa utilización del Partido Socialista han sido ellos. Primera cuestión. Segunda cuestión. Que pueda haber por parte de Bildu o por parte de Izquierda Esquerra o por parte de Geroa Bai, etcétera, intención que se ha manifestado públicamente porque se puso una moción de censura hace un año de la necesidad de que cambie el gobierno de Navarra, es absolutamente legítimo, democrático y para mí absolutamente necesario.
que se haga una manifestación por Contus, que apoyan muchos otros entes ciudadanos, y asistan 20 o 25.000 personas, o las que fueran, de luego muy importante manifestación, pidiendo ese cambio, y esto es absolutamente legítimo y democrático. Y utilizar eso, no sé para qué, me parece que es otra imputación que hace Barcina con carácter, pues no sé cómo habla ella, que habla es cátedra y desde luego para no sé quién, porque yo creo que aquí ya poca gente le acaba de entender, bueno, acaba de entender, sabe lo que está diciendo y por qué lo está diciendo. Está tratando descaradamente de poner al Partido Socialista en una situación en la que no pueda tomar una decisión de convocar unas elecciones, cuando está gobernando en minoría desde hace 2 años, cuando les ha echado del gobierno y lo quiere poner en ese brete. ¿Y cuál es mi opinión? Pilar, yo ahí soy más mejor que tú. Esto lo va a decidir, desgraciadamente, porque Navarra siempre ha sido así históricamente, lo va a decir el Partido Socialista Obrero Español, si hay o no moción de censura, y el Partido Popular, ni siquiera UPN, porque el Partido Popular va a ser el que le va a decir a Barcina qué es lo que tiene que hacer, porque esto se va a querer utilizar en las elecciones europeas y se va a querer utilizar en contra del Partido Socialista. Ahí va a ser la cuestión. Y eso es lo que se va a decidir al final. Esos 2 partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular, van a decir esto. Y eso está muy claro. El Partido Popular pidió esta comisión, como todos los demás, diciendo que efectivamente había cosas y tal, y está cambiando radicalmente. La comisión es el mayor defensor de la situación de que aquí no hay nada. ¿Por qué? Porque le está diciendo a Madrid, cuidado, que aquí lo que interesa es forzarle al Partido Socialista a una moción de censura para que se retrate con Bildu y lo utilicemos en Badajoz y en Almería, diciendo que han pactado no sé con quién, pero no quiero ni mentarlo, porque yo pertenezco a Bildu, en un partido que nunca hemos tenido ningún reproche en condenar absolutamente el terrorismo. Desde que yo estoy en Bildu, desde luego, no ha habido ninguna actitud, ninguna, que pueda imputarse de relación o de connivencia con el terrorismo ni con nadie, y por tanto, el que te tachen de proetarra y te tachen de no sé qué es absolutamente inadmisible. Brevemente, Tomás, y nos despedimos. Sí, yo corroboro lo que dice Fermín con un dato que nos entenderán todos los telespectadores. Al acabar la primera comparecencia de Idoia Nieves, la parlamentaria del PP, Ana Beltrán, hizo unas declaraciones en que se sumaba con estupor a la crítica de los hechos que estaba denunciando la exdirectora de la agencia. En la segunda comparecencia de la exdirectora de la agencia tributaria, su jefe, el señor Martín del PP, hizo seguramente la crítica más feroz de la intervención de Nieves, no solamente con argumentos, sino con descalificaciones que querían ser de índole personal. Por lo tanto, ratifica plenamente lo que acaba de decir Fermín. Es decir, en una primera impresión, todo el mundo dice lo que está revelando son irregularidades más o menos graves, rasgadura de vestiduras, pero después cambia el discurso cuando supongo que desde Madrid se están viendo unas implicaciones que no afectan exclusivamente a Navarra y que ratifican las propias declaraciones de la Barcina. Yo cuando oigo a la presidenta hablar de las consecuencias de una moción de censura, de verdad me repugna. O sea, porque me gustaría es que previamente se aclarara la cuestión de la veracidad de si ha habido o no irregularidades. Y yo creo que eso es lo que importa a la mayoría de los navarros. Después hablaremos de comisión, pero claro, si estamos hablando siempre en términos electoralistas, la verdad es una criatura que se ha quedado huérfana de verdad hace ya mucho tiempo. Bueno, pues analizamos así, hasta aquí llegamos hoy con nuestra tertulia, con las diferentes opiniones acerca de lo que estamos escuchando en esa comisión de investigación que continúa con la intervención del técnico Manuel Arana. Fermín Ciaurriz, muchísimas gracias. Pilar Aramburo, Tomás Hierro, gracias por acompañarnos y analizar este difícil tema. Ahí veíamos esa intervención que estamos ofreciendo por nuestro segundo canal. Nosotros hacemos ahora una pausa y seguimos con otros temas que afectan a los consumidores navarros.